Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos. Antes que nada, anunciar que el libro no se encontrará allá afuera, está a su disposición en los stands 307 y 316. Como tenemos el tiempo muy marcado, se trata de 45 minutos exactos, entonces esto va a ser un juego de correr para llenar el formato, así que comenzamos inmediatamente. Y comenzamos precisamente por agradecer a Mónica Macice, a Rodolfo Vázquez, directores de la colección Género, Derecho y Justicia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, agradecer al equipo de la coordinación del programa de equidad de género del Poder Judicial de la Federación y a la Dirección de Equidad y Género de la Suprema Corte de Justicia, así como al equipo de Fundamara, agradecer a nuestros autores, sobre todo a nuestros autores aquí presentes, a María Martínez de la Escalera y Sergio González Rodríguez, y también al resto de los autores cuya obra tenemos finalmente en nuestras manos, después de un trecho caminado juntos. La apuesta de esta compilación podría compararse en su cruce de temas con aquellos que encontramos en la obra Mimetismo de la pintora española Remedios Varo, que analizan a Diana Ortega Ortiz y María Luisa Fernández Zápal en su artículo Reflexiones marginales a propósito de lo femenino en la obra de Remedios Varo, cuyo análisis nos llevará como hilo de Ariadne durante mi presentación. Como el trabajo de Varo, la diversidad de artículos y la forma de abordarlos nos llevan desde ese grito desgarrador como llamada de abismo que hace Pascal Quignard en el texto de Sergio González Rodríguez, hasta la búsqueda de una realidad otra, reconociendo la capacidad de renombrar las cosas, una posibilidad de otros posibles, como ocurre en la obra de Ana María Martínez de la Escalera. Ninguno de los autores que han dado sentido a este libro cierran los ojos ante la realidad que vivimos en nuestro país y la manera en la que las necropolíticas del horror de las que habla María Martínez de la Escalera van tomando lugar de sitio en nuestro territorio. Si no es a través del arte, desde donde puede tejerse en sus espacios otros, la sublimación y la catarsis, de la empatía y el desdoblamiento. ¿Cómo hacer para que no nos deshumanicemos a golpe de metrallas visuales de los medios y la negación del Estado de realidades como los feminicidios de Juárez? Una de las formas es la capacidad crítica y creativa que este arte nos aporta. Para nosotras, la más contundente. Como apuntan Adriana Ortega y María Luisa Fernández sobre los mitos de creación en las culturas arcaicas, cito, dichas culturas exhiben una extraña coincidencia mítica que se simplifica en 4 puntos. La creación como producto de un tejido, la conexión definitiva de los seres humanos con los dioses y a través de hilos que igualmente abren la posibilidad de elevación al cielo, el destino como producto de esta ordimbre de personas entre sí y de dioses que protegen y limitan, y la ruptura de este tejido como consecuencia de la desarticulación como causa del no ser. Fin de la cita. En la obra de Remedios Varo llamada Mimetismo, pasamos entonces del horror de la mímesis de una mujer transformándose en su propia silla hacia la comprensión de otras posibilidades, como explican las autoras en su interpretación de dicha pintura. Cito. Al observar mimetismo, se enfrenta a un espacio cerrado, al parecer perfectamente delimitado, sin ventanas, sin puertas. Sin embargo, la forma en la que el piso se acerca a quien observa mediante líneas paralelas, equidistantes, que se prolongan fuera de los límites del cuadro, produce la sensación de que se está dentro y se participa de lo que ahí ocurre, mientras la mimesis ocurre. Como explican las autoras, en la descripción que da Varo de su cuadro, la descripción en gerundio denota la solución de continuidad propuesta por la obra. En mimetismo, el tiempo mítico es circular. Tiene un antes y un después, característica del tiempo lineal, pero se repite incesantemente, característica del tiempo mítico. El relato extrae al mito de la atemporalidad y lo historiza. La conciliación de los contrarios surge en el terreno del relato narrado por la obra y no en la mera juxtaposición formal, supuesta integración del mundo onírico. La movilidad aparece como estado del ser,
como un producto incuestionable de la voluntad, afirman las autoras. No hay nada en la obra que nos lleve a pensar que la mujer que se transforma en mueble está impedida indefectiblemente para moverse, lanzarse por el ropero. Los sillones que serán sus semejantes están moviéndose porque sí lo desean. Si consideramos los 4 puntos de la coincidencia mítica, podemos entender, como Ortega y Fernández, que la labor del tejido aquí representa que una mujer ha suspendido el tejido de su destino, que celebra sobre su cabeza para invitarla a reanudarlo. Ella es su propia tejedora. Una vez que la mujer se ha tejido a sí misma, puede volar, contravenir las normas impuestas. Podemos ver que los hilos también están a disposición de la mujer. Están desarticulados en una latente amenaza de anulación del ser, pero se vuelcan hacia el cielo en un desesperado intento de que ella los atrape. La lectura de los 10 artículos se mueven en esas líneas paralelas yuxtapuestas. Más que textos académicos, son botellas al mar. ¿Qué es la filosofía sino eso? Es así como Ana María Martínez de la Escalera hace un recorrido por ciertas consideraciones sobre la justicia, la violencia de género y la política feminista, comenzando por un imperativo del pensamiento crítico social contemporáneo que propone un diálogo necesario entre los saberes de la academia, las políticas públicas y el discurso crítico del activismo, particularmente el género. Habrá que tener presente y examinar los vocabularios a través de los cuales el diálogo será llevado a cabo, explica la filósofa, dándole tanta importancia al análisis de lo discutido como la manera en que es enunciado. Se nombra, se describe y se ofrece al diálogo las cuestiones del debate. De tal manera, explica Ana María, la salida de la dominación mediante el género solo se ejerce en los procesos de sujetación, es decir, que no se reduce a las acciones de demandas de las políticas públicas. La propuesta crítica es, pues, ampliar el espacio de la descripción a la creatividad, a la reapropiación de la lengua y a la reivindicación de posibilidades y modalidades de apropiación del sentido de las prácticas colectivas. Tal vez, escribe la filósofa, habría que pensar lo inédito como si fuese un exceso indómito de significación, como prácticas de alteridad irreductibles a una sola identidad fija, heterosexual, o en franca rebeldía contra una representación simbólica, oficial, macropolítica de los géneros. Nuestra mímesis sigue mimando con el cuadro de Barro. La forma en que el piso se acerca hacia quien observa mediante líneas paralelas equidistantes que se prolongan fuera de los límites del cuadro produce la sensación de que se está dentro y se participa de lo que ahí ocurre. En esta prolongación de complementariedades y contradicciones del cuadro de Barro nos alcanza Rodrigo Parrini, cuando entabla un diálogo cruzado entre Judy Butler, Nancy Fraser, planteándose a partir de la noción del objeto vehiculada por Julia Kristeva. La objeción misma es un mixto de juicio y afecto, de condena y efusión, de signos y pulsiones de una tercera vía en la relación norma y las políticas públicas de igualdad en el tema de la discriminación sexual y sus posibles soluciones. Parrini introduce la objeción como parámetro de análisis entre lo rechazado y lo entrañable, para reflexionar sobre las construcciones y las ficciones de las políticas de la representación, planteando como leyes cómo es construida desde el pensamiento, mientras que el objeto es construido desde el pensamiento y los afectos. Como hablar de políticas de representación, se plantea Parrini, sin considerar los afectos. Si los afectos son tan sociales como las representaciones, como sostendría una corriente importante del pensamiento contemporáneo, entonces una política que intente transformar la acción debe preocuparse por ambos. Pensar la ambivalencia en una política sexual minoritaria, concluye Rodrigo, permitiría crear el espacio de la reflexión anterior a la norma. La crítica cultural y política nos permitiría encontrar, al final, hacia la transformación colectiva y subjetiva de las minorías sexuales, desbaratando las sujeciones emocionales y simbólicas. El afecto podría leerse como una forma de heterogeneidad estructural, haciendo posible comprender la heterogeneidad del otro y su deseo. En Remedios Varo,
Ese mundo, regresamos, ese mundo femenino que en tanto creación trae consigo la posibilidad de nuevos e inéditos caminos de la subjetividad, una subversión que se halla en cada hilo que Varo teje en sus lienzos. Es así como Lourdes Enríquez propone una forma u otra de trabajar por una justicia posible desde las estrategias de resistencia. Lourdes plantea la crítica del derecho desde un análisis pragmático de la normatividad jurídica, estableciendo que los derechos son el resultado del juego de las partes involucradas. Partiendo de la idea de que toda ley tiene una dimensión performativa, la autora apuesta por una innovación jurídica que cuestiona las instituciones del Estado, que con fuerza de ley impone un orden que se aplica de manera coercitiva. La apuesta de Enríquez es no solo poner en cuestión la supuesta neutralidad de la ley, sino que analiza y confronta la manera en que los grupos contra los derechos de las mujeres y las acciones de gobierno trabajan para que la inercia de la perspectiva de género oficial convierta en privados los asuntos del orden público. Su propuesta es la articulación de estrategias de resistencia jurídica reforzadas por prácticas artísticas que acompañen los procesos legislativos y judiciales. Pensar en el arte como parte de esta práctica permite, por su capacidad de llegar a distintas dimensiones de la percepción humana, otro tipo de resultados. Y finalmente, regresando al mimetismo, aparece el gato en escena. El gato no da crédito, describen las autoras, no da crédito de lo que ve porque lo considera una traición. El horror se concreta ahora en la angustiante historia de las hermanas Patán. Las palabras de María Teresa Priego resuenan en los textos que la preceden en esta antología. Se trata de dos mujeres sometidas que estallan los ojos de sus víctimas como un rito de representación cruzadas. Lancelin y Geneviève fueron masacradas por sus victimarias como espejos de lo insoportable. La noción del despojo que representan para las hermanas Patán arrasa con la vida, los ojos, la piel de sus víctimas. No se detuvo ni ante cuerpos inertes, afirma la escritora. La razón de la masacre pertenecía a un universo que no tenía que ver con la realidad. La esquizofrenia atorada entre la violencia intrínseca, las hermanas y un fusible fundido, una plancha que no funcionó. ¿Acaso fueron capaces de mirar a las Lancelin como otras, separadas y diferenciables entre sí, y separadas y diferenciables con respecto a ellas? Pregunta Priego. Este transvestimiento de la violencia compleja de las hermanas Patán, formada por el odio a la madre, la búsqueda de una madre ficticia y amorosa, quien terminó por ser su víctima, el resentimiento de clase que la primera les inculcó. Prefiero haberles quitado el pellejo a mis patronas, afirma Cristina, una de las hermanas, a que ellas les hubieran quitado el nuestro. En el caso de las Patán, distinto a todo lo demás de la explicación de la hazaña, al paralelismo que me hace eco con el feminicidio. Es la ausencia del otro, de la alteridad que significa el padre, dice María Teresa, un espejo de su diferencia que se traduce en desdibujamiento, en fusión, en la desesperación de un umbral, que significa un apagón, lo indecible, afirma Priego, terminó actuándose. ¿Qué significa una venganza? Su saña no se detiene ni ante la muerte. Quizás, reflexiona la autora, significa que el asesinato tiene poco que ver con las asesinadas, que la barbarie está dirigida a un tiempo y un espacio ajenos a esos cuerpos cercenados, que el objetivo del acto de destrucción está más allá de sus víctimas, o quizás tiene mucho que ver. El gato se ha abierto por sí mismo un espacio para salir y entrar de la habitación cárcel a voluntad. Leemos ese gato de tejados, sabe que eso es posible. Él o ella es también la representación del germen de la curiosidad inmerso en toda ciencia, de la inquietud y la sumisión como fenómenos en detrimento opuesto a la pasividad atribuida típicamente a lo femenino, dicen Adriana y Luisa. Este gato, desde el horror, parece decir: la curiosidad debe moverte, la curiosidad debe volver tus ojos hacia el ropero, la curiosidad debería hacerte desear el conocimiento y perseguir la trascendencia. Es el nuevo gato de la conciliación de dos mundos, de Remedios Varo.
motivo iconográfico regularmente unido a las brujas sabias medievales, la representación de la curiosidad científica racional. Los hilos del mimetismo quedan extendidos hacia la mujer para seguir tejiendo un posible destino. Los dejo en esta metáfora circular en manos del Chateaubriand, María Teresa Pliego, y a las tejedoras presentes, con quienes he tenido el privilegio también de circular, de aprender a tejer colaboraciones como esta. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Perfecto. Gracias. Bueno, gracias a la Suprema Corte de Justicia, a Mónica y Adriana, gracias a quienes escribieron y a quienes vinieron a acompañarnos. Gracias a la Feria de Minería y gracias a los árboles que tienen su piel para que en ella se escriba y en ella se lea. Y en ella puedan producirse encuentros y desencuentros, aprendizajes, rompeduras, entretejidos, comprensiones de la realidad y de lo real que nos convocan y nos revuelcan, así como las revolcadas de los mares rotundos, hasta llevarnos aún más allá de nosotros mismos, donde al final, si tan solo pudiéramos dejar de acorazarnos, terminaríamos encontrándonos con los otros y cada uno quizá consigo mismo. Cito a Lucía Rafael: porque quien reconoce en el dolor del otro su propio traumatismo, se abre una justicia real para ambos. Y cito a Sartre: cada persona es lo que hace con lo que hicieron con ella. ¿Qué hicieron de ella, de él? ¿Qué hicieron de ti, de mí? Y nosotros, irremediables portadores de un inconsciente, marcados, como escribió Freud, por la novela familiar de los orígenes, y por la cultura, y por la sociedad, ¿qué vamos a hacer? De preferencia juntos cada vez más, y cada vez más juntos. El esfuerzo colectivo por transformar las realidades intolerables y con frecuencia extremas es un esfuerzo de amor y de solidaridad, de estudio, de investigación, de análisis, de conciencia. Un esfuerzo para intentar mirar hacia lo que es humanizante y justo, detenerse, tratar de entender y soportar las razones y las sinrazones de lo incomprensible. El primer paso para aprender es abolir las barreras del silencio y del pretendido olvido, de lo prohibido de ser dicho con los actos o con las palabras, que no se calle ni en lo privado ni en lo público ese no dicho que aísla. Que no nos atrapen las maneras perversas en las que desde el poder, incluye los poderes en la familia, nos sirve la realidad, editada, distorsionada, convertida, enmascarada. Quizás es lo que anhelamos hacer con lo que nos hicieron, con lo que nos hacen, nombrar para saber, para intentar transformar. Las de este libro son páginas transitadas por el dolor, terribles algunas de ellas, como las que contienen el ensayo de Sergio González Rodríguez o el de Rosalbaida Hernández. Terribles porque la realidad mexicana es así, pero bastante menos terribles y más valientes sus páginas que el silencio. La negación es un mecanismo de defensa tan recurrido y tan humano, pero negar la injusticia, la discriminación, la voluntad de dominio, la voluntad de someter y excluir, humillar y destruir, es sumarse por ausencia a ese proceso de deshumanización que nos está acercando desde afuera. Ya demasiados lo traen dentro y tienen el poder y la impunidad para exportarlo. Un afuera en el que va permeando la naturalización de la violencia, su legitimación, un cuerpo femenino más torturado y enterrado en el desierto, otra fosa común, otra hilera de colgados, a lo que sigue, acá no pasa demasiado. Los caudillos del silencio, escribió Paul Celan. Los heraldos negros, escribió Vallejo. Sergio es autor de Huesos en el Desierto, una investigación, análisis, denuncia del feminicidio en Ciudad Juárez. En su ensayo para Arte, Justicia y Género, cita a Pascal Quignard: el grito desgarrado es la llamada del abismo, y se adentra en ese desordenado orden de un mundo en el que la impunidad es la regla. Cito: en la sociedad mexicana, el índice de impunidad de los delitos es de 98 a 99%. Implicaciones económicas, sociopolíticas, culturales de la barbarie convertida en norma. Sergio especifica dos aspectos con los que los familiares de las víctimas y artistas han intentado elaborar los gritos desgarrados de Ciudad Juárez. Primero, el testimonio y la denuncia. El ensayo incluye el testimonio de Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y madre de Alejandra García Andrade, asesinada en 2001. Segundo, el trabajo artístico.
CERFE ofrece un mapa, nombres y obras de los artistas sumergidos en el tema desde la narrativa, el teatro, performance, artes visuales, el mapa de la misoginia y sus crímenes de odio. Rosalba Aida analiza la trascendencia del litigio en las instancias internacionales como vía de acceso a la justicia para las mujeres indígenas, los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por integrantes del ejército, 10 años de lucha para ambas, plagados de amenazas y muchas pérdidas, para llegar hasta la sentencia a su favor y contra el Estado mexicano, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como aclara Rosalba, difícil saber hasta qué punto el hombre es capaz de sanar el dolor, pero es un enorme resarcimiento. Lo que ganaron para ellas, lo ganaron para todas. Escribe Rosalba: a partir de estos casos históricos, las violaciones a los derechos humanos cometidos por militares no podrán ser juzgadas por ministerios públicos militares, sino que deberán pasar por la justicia civil. Irene y Valentina, de víctimas a defensoras de los derechos civiles. Y la misoginia, el racismo y el clasismo que les atajó cada vez el paso. Al acudir al médico legista para que diera fe de la violación, Inés solicitó ser revisada por una médica. El médico le respondió: ¿pero qué importa que te revise un hombre? ¿Acaso fueron mujeres las que te violaron? Los funcionarios de los ministerios públicos solo hablaban castellano y no había un traductor. Las denuncias de ambas fueron descalificadas. Bastaba decir que no sabían explicarse, que no se les entendía. Inés permaneció en la comunidad. Valentina tuvo que dejarla. Su marido la abandonó porque no soportó el acoso. Criticaban a su esposa violada por haber sido, cito, mujer de los militares y atreverse a gritar su desgracia a los 4 vientos. Silvia Navarrete escribe del arte contemporáneo y sus urgencias de rupturas, de trastocar la heteronormatividad para abrirse hacia la existencia de identidades no nuevas, pero hasta fechas recientes silenciadas. El ominoso silencio que condena los territorios de la abyección, y en el arte, la ilusión pública y desde los márgenes de un lenguaje que no negocia con el androcentrismo, que no negocia con el femenino masculino preservado en naftalina. Elige a 2 artistas: Carlos Arias, quien trabaja la pintura, el bordado y las instalaciones. Carlos bordó en piezas de textil fragmentos de la obra de Michel Foucault, reivindicando para lo masculino esa labor secularmente femenina del trabajo de aguja y reivindicando a la vez la belleza del bordado para el arte. Sacó el petit point del claustro. Cito a Silvia: su trabajo persevera en reivindicar lo que es discriminado, lo nativo, lo popular, lo femenino. Lorena Wolfer creó la campaña Soy Totalmente de Hierro, que contraatacaba los mensajes y personajes de Sueños y Lujurias del Palacio de Hierro. A la publicidad del palacio, una frase separa a la niña de la mujer: no tengo que ponerme. Lorena puso aquellos espectaculares: una frase separa a la niña de la mujer: yo decido. Cito a Silvia: Wolfer no consigue proyecto que esté desprovisto de alcance social y militante. Sus intervenciones señalan la violencia de género como un problema sociocultural que debe abordarse de manera pública y sancionarse legalmente. Karin Dinar padeció anorexia durante años. Me permito decirlo porque ella sí lo ha expresado de manera pública. Parte de su trabajo académico y de sanación ha sido sumergirse en las motivaciones conscientes e inconscientes que llevan a una joven a castigar su cuerpo, justo creyendo que lo salvan. Karin recreó un panorama del modelaje internacional en los últimos 40 años, la aparición de Twiggy en 67, la cito: Twiggy, un cuerpo delgadísimo y sin curvas femeninas, mirada sumisa, su nombre significa ramita, andrógina y prepuber. El ideal de la mujer ramita estaba en marcha. En 2007, Oliviero Toscani se suma a una campaña mundial contra la anorexia. Publica la fotografía de la actriz francesa Isabelle Caro, 27 años, 31 kilos. ¿Qué quiere esa mujer que se deja morir o casi morir, alienándose de un ideal impuesto por las implacables leyes de la vendimia, por identificaciones a fuerzas que desgarran identidades? Ella solo quiere ser amada. Ella es una inmensa fragilidad entregando su propia carne, su propia piel a los dictados del mercado. Cito a Karin: ¿en qué medida estas prácticas extremas y marginales nos pueden hacer reflexionar sobre el derecho de las mujeres a hacerse sujetos? El cuerpo como campo de infortunio, de culpa y de batalla. ¿Cómo transitar de la obligatoriedad de ser objeto de deseo a ultranza hacia la realidad de aprenderse sujeto que desea, sujeto deseante? Karin señala la contradicción frontal entre la reivindicación feminista, mi cuerpo es mío, y ese cuerpo que un adolescente se quiere apropiar justo decidiendo no alimentarlo. Lucía Rafael es abogada y escritora.
Desde ambos mundos está atrapada, fascinada por las palabras, las de la literatura y las de la ley. Es también una especialista en estudios de género, a la búsqueda de, abro cita, la operatividad de lo femenino. ¿De qué manera lo femenino, entrampado en tanto que alteridad desvalorizada de lo masculino, puede escaparse de la trampa y convertir su marginalidad en actos libertarios y creativos? ¿De qué manera lo femenino de la antigua y quizá no tanto, entre comillas, loca del desván, puede colocarse frente al androcentrismo que se declara hiperracional y cuestionarlo y aportar su riqueza, su diferencia a una construcción conjunta? En pocas palabras, alteridad nos dicen, pues mira tú sí, déjame entonces que coloque mi alteridad en la mesa y en la cama y en todos los lugares en los que hay que colocarla, es decir, por todos lados. Cito a Lucía. ¡Oh, qué barbaridad! Creo que no voy a citar a Lucía. Exacto, sí. Final, 3 minutos me hacen señas. Termino con la banda de Moebius, una figura que el psicoanalista Jacques Lacan tomó a las matemáticas. Es una figura con una sola superficie, lo que no es tan evidente porque tiene una forma de un 8, no sé si la has visto, es muy fascinante. La banda no es plana, tiene una adentro y una afuera. Si una coloca el dedo en la banda y la recorre, puede venir por la entera figura sin separar su dedo. Hay una continuidad. Lacan la utilizó para explicar la relación entre consciente e inconsciente, adentro y afuera, que confluyen en un continuo, dos lugares inseparables desde los que se vive y vive el ser hablante. Creo que esa misma banda de Moebius explica la interconexión entre el yo y los otros y entre lo público y lo privado, la manera en que la subjetividad de cada quien es única y singular y está al mismo tiempo inscrita en el lenguaje y la convivencia colectivos. Es inconsciente colectivo del que escribió Jung, adentro y afuera. Vuelvo a la cita de Lucía, quien reconoce en el dolor del otro su propio traumatismo, se abre una justicia real para ambos. Quien reconoce, como también suyo, el pánico al desamor de la adolescente anoréxica, quizá transforme sus propios discursos. Empatía, del griego emocionado, es la capacidad de sentir con el otro, y es además el principio de eso que llamamos salud mental. Un pueblo de personas empáticas es un pueblo civilizado. Donde la impunidad legitima el dolor, el abuso, la violencia, la sociedad crea seres helados, incapaces de amar, sin límites, porque no hay límites adentro cuando se es incapaz de aprender que el otro es una persona, y no hay límites afuera cuando la ley no se cumple. Un sicario casi niño, un asesino que mira los ojos de la mujer a la que está matando para sentirse Dios. Los lenguajes, las palabras, desde la academia, la literatura, el periodismo, el arte, como análisis, denuncia, gemido, herida, afrenta, provocación, propuesta, lastimadura. Silvia comienza su texto con un epígrafe de Emma Goldman: si no puedo bailar, no es mi revolución. Entiendo acá el baile como metáfora del aliento vital, del deseo de vida, del anhelo de amar, ser amado, moverse y conmoverse, como ceremonia creativa, empática y poética. La ceremonia capela a Eros y desplaza la furia de Thanatos. Entiendo el baile como lo que tendría que ser el inalienable derecho de cada persona, de cada familia, de cada sociedad a intentar, sobre la base del derecho, la felicidad. 3 minutos. Luego seguimos con la maestra, la doctora Ana María Martínez Escalera. Bueno, gracias tanto a Lucía como a María Teresa por haberme invitado a participar en el proyecto que ha realizado por el libro, un proyecto de intercambio, de conversación entre distintos vocabularios de saberes humanísticos, de ciencias sociales, de teoría literaria y por supuesto de las voces de los colectivos de mujeres. Agradezco esto, pero empiezo diciendo que yo hubiera puesto otro nombre. El libro, lo estará viendo, se llama Arte, Justicia y Género. Yo hubiera puesto Arte y Justicia y Género y Justicia una vez más. Y esta vez más de justicia es porque, como digo en el texto, y si mal no recuerdo, Lucía agarró ese párrafo de mi texto para citar, hay una justicia más allá del derecho. Esta justicia más allá del derecho es una justicia en principio que tenemos que entender como esa justicia reclamada y declarada por las voces que están presentes en los testimonios de las mujeres. Voces que dicen que no basta que a los victimarios se los lleve presos, en el caso ideal de que ahí estén,
de que estén en la cárcel y hayan sido debidamente inculpados, puesto que la justicia deja daño. La justicia, diríamos, deja huella, y esa huella solo puede, diríamos, tratarse, puesto que se trata de una huella del dolor, con duelo. Esa justicia más allá del derecho es entonces una justicia, uno de cuyos significados es el duelo. Y el duelo, como todos sabemos, lamentablemente es un proceso. El duelo no se acaba, no se agota, no clausura, no nos levantamos un día y decimos, vaya, ya no me duele, se acabó el duelo y a otra cosa. No es dejar, por ejemplo, de vestirse de negro, no está reglamentado. Y este es el significado que queremos unir, sobre todo en el caso de estas voces, de estos testimonios de las mujeres, al reclamo de la justicia. Una justicia más allá del derecho es una justicia sin dueño, pero tampoco con dueña. Ni dueño ni dueña. Es una justicia de lo que está por venir, de lo que está más allá de nosotros, en el tiempo. Y no entender el tiempo únicamente de manera lineal, mañana, en el futuro, sino en esos tiempos otros, el tiempo del testimonio, el tiempo de la demanda, el tiempo también de la fiesta entre mujeres, el tiempo del arte de las mujeres y que habla de las mujeres. Son otros tiempos, todos sumados a este tiempo nuestro, que es el tiempo de la vida y que lo contamos a partir de las hojas del calendario que vamos a arrancar. Esa justicia entonces, más allá del derecho, es la justicia de este otro porvenir de la justicia. Y un porvenir que se puede estar dando ahora, que puede entrar por esa puerta sin que podamos calcular, sin que podamos al calcular, prefigurar, apropiarnos de alguna manera del futuro de otras generaciones y de otras mujeres que están ahí esperando y demandando justicia. Sin dueños, sin propietarios, ni dueños ni dueñas. Y esta justicia entonces es una justicia de la solidaridad, que sería la otra palabra que yo hubiera puesto en el título. Arte, justicia y género, y una vez más justicia y una vez más solidaridad. Puesto que lo que todavía no podemos definir, y esto es bueno, no es malo, es que estamos entendiendo, no solo por justicia más allá del derecho, sino por solidaridad. Porque la solidaridad no es una finalidad, un término, tampoco como en el caso del duelo decimos, en el caso del duelo era ya se acabó el dolor, y en el caso de la solidaridad ya llegamos, somos solidarios y solidarias, sino que es una construcción, un proceso permanente de cosas mínimas, microsociales, micropolíticas, que establecen relaciones con los otros y con las otras, relaciones sin una estructura de dominación, que no reproducen una estructura de dominación que no solo nos ataca desde afuera, porque creemos que nuestra interioridad y nuestra subjetividad es siempre la misma y está protegida. Por el contrario, esa subjetividad está también producida de alguna manera por estas estructuras de dominación. Y la solidaridad, es decir, el trabajo con los otros día a día, esta elaboración de uno mismo y de las relaciones justas con los otros y con las otras, nos hace también de otra manera. Y vuelvo a una cita que hizo Lucía de mi texto, gracias por haberme citado, que linda, de sujetar, dejar de ser sujeto de ciertas formas de la dominación, incluso aquellas que llamamos de género, lo femenino, como si fuera algo ya hecho de una vez y para siempre, desde donde gritar. Porque si algo dice la crítica de género y el pensamiento de lo femenino, es que podemos ejercer una solidaridad que no solo tenga como trabajo, como materia, el trabajo y la relación con los otros, sino con nosotras mismas y en relación con cómo hablamos de nosotras mismas, cómo nos relacionamos con nuestra historia, con nuestra memoria, con los testimonios que damos siempre que se nos pregunta de nuestro devenir mujer. Y aquí me quedo. Muchas gracias. Gracias, muy amables por su compañía. Quiero agradecer primeramente también
a las instituciones que nos convocan, la Feria del Libro del Palacio de Minería y desde luego a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El tema que está refiriendo ahora Ana María me parece muy importante remarcarlo. Justicia, solidaridad, correcto. Pero justicia y solidaridad están escritas, no menos en la cultura. De ahí que el libro que nos convoca esta tarde justamente establece un puente entre lo que es el derecho y la justicia. ¿Cómo podemos entender, enriquecer incluso el sentido del derecho a partir de un entendimiento de la propia cultura? Justo hemos escuchado cómo se nos ha descrito el contenido del libro en sus diversos aspectos. Y a mí me parece que eso es muy importante. También porque en esta feria del libro de minería, como ustedes sabrán, se presentan decenas de libros. Yo mismo he presentado libros aquí y claro, todos pensamos que nuestro libro es el más importante y somos maravillosos, etc. Yo soy el primero que lo he hecho aquí diciendo y elogiándome a mí mismo. Pero hay libros que no se dedican solamente a tratar una materia, ni exaltar a una persona, ni mucho menos a poner la calidad del creador. Hay libros que nos cambian la vida porque llevan de por sí en la lectura un modo distinto de ver la propia realidad. Este tipo de libros, a mi juicio, son los más importantes, con todo respeto para toda la gran cantidad de libros que se presentan en una feria de libros. Me parece que los libros más importantes son aquellos que llevan un contenido que cambia la perspectiva del lector frente a la propia vida, frente a la propia realidad. Este es el caso del libro que presentamos esta tarde y por eso me parece fundamental remarcar los valores que tiene este libro. Yo creo que establece sobre todo algo que nos surge en México, tener un diálogo cada vez más intenso entre derecho y cultura. En la cultura es donde se escriben circunstancias y procesos como la educación, como la información, y de ahí pasamos a la cultura, donde están los valores que realmente nos van a ayudar a transformar nuestra realidad tan adversa ahora como la vivimos, por ejemplo, la justicia y la solidaridad. No podemos entender esta realidad de un derecho fuera de la solidaridad y la justicia, como se ha dicho aquí, de ahí que sea necesario el diálogo y la crítica. Estamos proponiendo en este libro, al menos el conjunto de los autores que se presentan, un alegato en favor del pluralismo y la diferencia. Tenemos que entender que estos conceptos son derecho y revés. No podemos tratarlos simplemente en forma abstracta, en forma estrictamente formal, ni siquiera procedimental. Tenemos que entender que tienen una realidad concreta y aplicable en la vida de cada persona. Pluralismo y diferencia. Esto se da también de cara a la defensa de los derechos humanos. Sabemos que nuestra Constitución consigna ya los derechos humanos como principio fundamental y además el respeto a los tratados internacionales. Por eso es posible establecer este tipo de litigios en favor de mujeres indígenas, como hemos escuchado. Es muy importante pues que entendamos el marco, el horizonte, la plataforma de nuestro propio desarrollo de justicia y de solidaridad. Hablamos de pronto que hay entendimientos heredados como la idea de la completitud del derecho, pero sin embargo esto no es posible si no lo entendemos con una diversidad y con una presencia de la visión de género. No podemos seguir entendiendo el concepto de derecho estrictamente como el sujeto impersonal que es generalizable para cualquier género. Yo creo que es necesario entender este sujeto que es histórico, que viene desde el siglo XVIII por lo menos hasta la fecha y que tiene una aplicación concreta en el entendimiento de género, en el entendimiento de la diversidad. Hablamos de un Estado de Derecho y nos encanta consignarlo, pero sin embargo vivimos en un Estado alegal, en un Estado donde hay demasiadas disfuncionalidades como para considerarlo un Estado de Derecho. Se acaba de mencionar el índice de impunidad. Recientemente hay otra estadística que nos dice que tenemos un 93% de impunidad, como si eso fuera un triunfo. Es una vergüenza. Cualquier señor puede salir y matar a una persona y no se le detiene, no acaba en un juicio y no se le castiga. Estas son las cosas que nos lastiman, nos laceran mucho. No podemos tampoco tolerar una tesis de jurisprudencia que nos diga que se respetan los tratados internacionales consignados en la Constitución, excepto cuando no contradiga la legislación
local. Me parece que estas contradicciones no son aceptables en un Estado de Derecho que tiene que ser defendido de cara ya no a lo que se habla, una cultura de la legalidad. Yo creo que este es un concepto muy equivocado, porque está sujeto a procedimientos ejecutivos y administrativos para cumplirse por sí mismo. Yo creo que necesitamos y nos surge una cultura del Estado de Derecho constitucional. La Constitución es nuestra fuente, los tratados internacionales ahí están, tenemos que cumplirlo. En la medida que tengamos una aplicación sustancial de estos principios, estaremos entrando en una posibilidad de formar cultura, de formar educación, información, de tener justicia, de tener solidaridad. Yo creo que esto es lo que el libro empieza a suscitarnos con su lectura. Por eso es tan importante leerlo. Se habla de literatura, se habla de arte, se habla de cine, se habla de otras manifestaciones de la cultura con ejemplos concretos, se habla de fenómenos de la propia realidad frente a la propia sociedad, frente a la adversidad de la impunidad de los delitos, de la violencia, de la atrocidad, de la violencia de género. Ustedes saben que vivimos en una sociedad sumamente inquietante porque hemos permitido que crezcan todos estos fenómenos adversos y extremos, pero tenemos también los instrumentos para combatirlos. Se llama el diálogo del derecho con la cultura, la educación, la información, para llegar a una sociedad con mayor justicia y con mayor solidaridad. Muchas gracias. Estamos a 15 minutos de los Margarita. Yo le comentaba hace un momento antes de tomar la palabra a Lucía que me iba a pelear con María Teresa, pero luego me quedó no sé qué, ya no teníamos el tiempo encima, pero si nos están dando 5 minutos, me voy a pelear con ella respecto a una sola palabra. Decía María Teresa, llamaba a favor un poco de sus planteamientos en el texto a la noción de alteridad. Y alteridad la manejaba como otredad, la idea de que hay otros, y la relacionaba en algunos momentos de su texto con la diferencia. Y lo único que quería decir, y para que se vea que también tenemos puntos en común, pero también puntos que nos obligan a discutir, a seguir juntas y a seguir conversando este asunto, nosotros hemos intentado en un grupo de trabajo, en un seminario de investigación que ya tiene mucho tiempo y que es universitario, por supuesto, dentro del terreno de las humanidades, nos hemos apropiado un poco de la noción de alteridad no para hacerla un sucedáneo de la noción de otredad, sino para hacerla una noción operativa crítica. Si la alteridad lo que hace es romper la posibilidad de que cualquier identidad, cualquiera, de género, sexual, nacional, de nacimiento, de origen, incluso identidad en lo que se refiere a que los conceptos solo se parecen a sí mismos, obviamente, ¿no? La imposibilidad, la alteridad obligaría a no poder cerrar ninguna identidad, a mostrar que la diferencia vive y habita como variación en términos antropológicos, es decir, en términos de la teoría evolutiva darwiniana, ¿no? Esa variación a la que hemos llamado alteridad vive, habita cualquier tipo de identidad, cultural, social, política, incluso teórica, y que mostrará que la diferencia también y la pluralidad habita toda nuestra vida social, y que la defensa de la alteridad no es la defensa del otro, darle la palabra al otro, sino que incluso en la propia construcción de lo que uno es, cómo uno se piensa y en las relaciones con los otros, abrirlas a la posibilidad enorme de la invención de uno mismo y de lo social siempre presente, como posibilidad siempre presente. No es el otro, es la diferencia. Alteridad es la diferencia que habita o cohabita, diríamos, con cualquier identidad posible.
Te agradezco muchísimo, corazón. Estaba parafraseando el ensayo de los que es bonita. De hecho, yo le agradezco mucho a María Teresa por parafrasearme, ya no es una discusión, es una continuación. Yo tenía algo que comentar con Sergio en su texto que nos deja. Sergio en su texto comenta, dice, suele incurrirse en el error de someter los productos artísticos y sus fundamentos estéticos a sujeciones o valoraciones de tipo moral o jurídico. Al hacerlo, se pasa por alto que el arte mantiene su propia autonomía. Y yo creo que este libro, como Sergio mismo nos hizo el favor de decirlo, creo que cumple sobre todo con esta autonomía por la libertad con la que se expresan los autores, pero además por la libertad con la que trabajan y la manera en la que confrontan esta realidad que estamos viviendo actualmente y que buscan distintas vertientes, distintos caminos para hacer propuestas de posibilidades nuevas. Y finalmente ese es como el cruce del arte. Entonces, al principio yo lo había escrito como hubiera dicho Ana María, como una discusión, pero yo encontré en Sergio mismo la respuesta a esto. Este no es un libro limitado por una publicación de la Suprema Corte, es un libro donde se ha dado la libertad y se manifiesta en la lectura de cada uno de los autores, en la interdisciplina, todos estos cuestionamientos directamente a la institución y insisto, en esa misma libertad se dio eso. Entonces quería agradecerle a Sergio sus comentarios y bueno, me quedo con también con esa tinta en el tintero. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta del público? ¿Todavía tenemos un minuto? Una pregunta. Una pregunta. El libro es un clásico, es multidisciplinario, hablaba de la manera de la solidaridad y también se hablaba del derecho de justicia. Y también se hablaba el caso de las hermanas inocentes que fueron violadas. ¿Por qué si debería funcionar la justicia en México? ¿Por qué se busca ayudas internacionales para que se haga justicia? ¿Qué es lo que falla en México? ¿Qué es lo que está pasando con la Suprema Corte, con cualquier caso de justicia, por lo cual no hay soluciones en México, pero hay una reflexión y debe haber y sobre todo justicia para las mujeres? No habla de feminista, simplemente porque no hay instancias que resuelvan los casos aquí en México. ¿Qué pasa? Yo creo que sí hay muchas instancias. Lo que pasa es que tenemos que aprender a usarlo mejor. Es un hecho que tenemos que vincularlo más a nuestro conocimiento como ciudadanos y a la disponibilidad de las instituciones y exigir, desde luego, y demandar el cumplimiento de las instituciones. Yo creo que está abierto esto a la participación civil, pero tenemos que saber hacerlo lo mejor posible y exigir cada vez más, tal como nos exigimos a nosotros como ciudadanos. Sí, en realidad el derecho sí es una herramienta que funciona, pero tenemos que conocerla y tenemos que saber emplearla. Para eso, desde el derecho mismo está la argumentación jurídica, pero está en cada ciudadano el poder conocer sus propios derechos para poder ejercerlos, y eso es la gran distancia que nos separa, entre otras cosas, del cumplimiento. Si conocemos nuestros derechos y los hacemos valer, es mucho más fácil que el derecho se cumpla. Y esa yo sé, y además parece una respuesta fácil. Este libro es como una serie de caminos y vericuetos para tratar de explicárnoslos. No hay una respuesta simple a eso, pero sí creo que sí depende de que mientras más conozcamos esa herramienta, más podemos hacer con nuestros propios derechos. Pero en el ensayo de Rosa Margarida Castillo explica muy detenidamente, paso a paso, porque ella participó cercana a estas dos mujeres, todo lo que fue esto, haciendo estos oficios en el camino de Iglesia Valentina y todas las circunstancias, todo lo que le está pasando. Ahí ella lo describe con mucha luz